Muy buena gente, hoy es el día 48 compartiendo ideas de TradingView hasta que alguien me regale una suscripción. Espero que ese día llegue, nada más que decir. Les dejo esta idea de fondo y hoy va a ser un día especial porque vamos a ver algo muy interesante que es por qué las zonas de oferta y demanda, por qué los order blocks, los bloques de órdenes fallan, por qué los precios no los respetan y reaccionan de los mismos. Vamos a ver algunos conceptos a través de dos ejemplos que sucedieron hoy, así que estén muy atentos y tomen nota. Este es el ejemplo número 0. ¿Por qué? Porque no falló. ¿Ok? Tenemos una zona de demanda de M30 bastante clarita que tiene liquidez por debajo, muchos mínimos prácticamente iguales y un gran impulso. Tiene un imbalance y se lo veía bastante lindo. Después tenía un SMT con AUDKD, o sea, una divergencia con AUDKD, vamos a verla. Ven que acá AUDKD tomó el mínimo y que pasó nada de USD, no tomó el mínimo, lo que indica que este par es más fuerte. ¿Ok? Bueno, el precio tocó la zona por un pip, la zona de M30, y ya en M30 cerró bullish, dando una posible entrada ahí, esperando la entrada normal del cierre de vela. ¿Ok? Este tiene un weekly doll, por eso era posible tomar este trade. Sin el weekly doll ya no era posible porque ya había llegado a los dolls diarios del día de ayer. Y tenía una vela CRT de una hora, que es esta, se puede ver muy clarita, era una vela bastante grande. Y también teníamos el mínimo de la vela anterior que se compartía, si no me equivoco, con velas de 3 horas, sí, 3 horas, ¿ven? Y 2 horas. O sea que había confluencia entre varias temporalidades y después se tomó la entrada en un retroceso cada en 5 minutos y el TP2 fue casi 3R 2.7. Básicamente está completamente cerrada la posición, solo queda una pequeña porción que ya está en break-even y si no, si llega hasta acá, bienvenido sea hasta los 9 Rs. Va a ser difícil que pase porque el precio siempre hace retrocesos, impulsos, retrocesos. A menos que ahora venga un impulso, pero es difícil por el horario. ¿Ok? Bueno, este era el ejemplo número 0, se los quería compartir porque fue un trade ganador y vamos a ver las diferencias con un posible trade perdedor. Bueno, acá tenemos el KDSHF y tenemos una zonita que pueden ver, zona de demanda, temporalidad de 30 minutos. Le pueden llamar order block también, como quieran. Bueno, la mayoría de estrategias es que se pinche el order block, que rechace y que cierre por fuera. Entonces esta sería la entrada más común en una situación hipotética de un trade operando con zonas de oferta y demanda. Y vamos a ver por qué hubiera sido una pérdida. Y este es un trade que vi posible hoy, que tenía una alarma viendo, estando atento. Y por qué falló. ¿Por qué fallan? Bueno, yo me había anotado hoy esto mientras estaba viendo ese cierre. Lo descarto porque hay dos dolls contrarios, uno a favor confirmado, pero 4 horas debería completar su rango y ni siquiera radió el mínimo de 4 horas de 0.500. Entonces tenemos dos dolls en contra, ya estamos con un trade, digamos que con dos temporalidades en contra, o dos objetivos en contra de nuestro trade que estaban por debajo. Y acá los guardé. Tenemos, por eso es muy importante el análisis del bias para entender la dirección. Y bueno, los dos serán estos. El mínimo de este rango de 4 horas que pueden ver acá. Este era el máximo, se había flipeado. Y teníamos
este mínimo del día miércoles. Vamos a verlo de nuevo. Acá, sí, miércoles. ¿Por qué? Porque hoy mismo se tomó el high del día anterior. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se toma y empieza a rechazar con una vela tan fuerte como esta, que cerró en 4 horas, súper bajista, ya va confirmando, si bien es un doll en desarrollo este, lo ponemos acá, doll en desarrollo, se puede llegar a dar en el mismo día si hay mucha volatilidad y fue lo que sucedió. Hoy hubo noticias y las noticias hacen que se mueva más rápido el precio, que llegue más rápido a los dolls y básicamente así es como evitamos una pérdida acá. Otra cosa importante también era que lo había notado, en 4 horas había cerrado esta vela de la 0500, ven acá, teníamos este mínimo, lo marco más grande para que se note, y si vamos a M30, ya había dado la entrada acá, antes de tomar el mínimo de la 0500, y 0500 había cerrado bajista, no estaba rechazando el mínimo del anterior, entonces lo importante era tomar ese mínimo, y no fue lo que pasó. Sí teníamos en 3 horas una vela de 0500 también, que se tomó el mínimo, pero no es tan fiable como las 4 horas porque engloban las sesiones. Esta era la sesión de Nueva York, Londres, London Lounge y, y nada, había que tomar ese mínimo. Y por último, en semanal teníamos el mínimo de la semana anterior marcadito, no lo sacamos. El objetivo si tomábamos el mínimo de esta semana sería el 50%, pero ¿qué pasó? Se tomó el mínimo, se llegó al 50%, listo. Objetivo semanal 1, ya tranquilamente se puede volver a continuar la tendencia que pueden ver acá bajista. Bueno, que tenemos en confluencia con nuestro trade que teníamos 3 horas, cerró por debajo de este mínimo semanal. Lo importante era no cerrar por debajo y si cerramos por debajo, una continuación para nuevos mínimos. Acá cerró por debajo, continuación nuevos mínimos. Bueno, cerró por debajo, continuación nuevos mínimos y teníamos marcados a los dolls de 4 horas, ¿ven? Y el doll diario. Entonces, ¿qué pasó? El precio dio una entrada falsa o una reacción que no fue lo suficientemente fuerte y terminó siendo una pérdida para todos los que operan con oferta y demanda, order blocks, sin saber de dirección diaria, sin entender candle range theory. Entonces es muy importante tener en cuenta eso. Esto se va compartiendo en mi Discord. Como pueden ver hoy estuve compartiendo bastante. No voy a decir que comparto todo el tiempo, pero justo este de KDSHF no lo compartí porque no me parecía relevante, pero bueno, no sé, compartí este de GBPKD que terminó siendo TP1 y TP2. Acá llegó TP1. Este estaba en desarrollo. Bueno, TP2 era el máximo de 4 horas que se llevó y bueno, de ahí ya se fue a break-even, pero el doll, que era este de 4 horas, como pueden ver, el precio retrocedió al 50% de todo este impulso, esta línea blanca, y se fue al doll de 4 horas marcado, y bueno, ahora estamos viendo si esta zona de oferta podía generar mínimos precios, porque hay un doll bajista también, pero es más difícil ya la verdad. Y después en USD JPY estuve viendo lo mismo. Ahora vamos a ver. Después AUD USD, una zonita de M30. Quedaba el Weekly Doll. Y teníamos una CRT en 1 hora. Entonces ahí metimos una entradita. Se llegó al TP1 y al TP2. En esa. Con SMT o DKD. La entrada la pueden ver acá en el Discord. Así que métanse, dejo en la descripción. Y vamos al segundo ejemplo. Otra vez, en USD JPY tenemos una zona muy parecida a la de KDSHF, que también generó una reacción acá, yo la estaba observando.
Pero ¿qué pasaba? Acá me ayudé, porque teníamos dols alcistas, miren. Dol diario alcista y weekly doll. Pero ¿por qué tampoco tomé este trade? Porque USD JPY tiene una relación directa con el DXY. Entonces vamos al DXY, vemos que tenía el weekly doll, era este mínimo, era bajista. Entonces, ¿qué pasó? Esperé que se tome el mínimo de la semana anterior para buscar compras. Recién ahora quizás se podrían buscar compras. ¿Y a qué hora pasó? Miren, 10:30 horario Nueva York, 10:30. Ok, vamos a USD JPY. El trade se daba 8:30, 2 horas antes que se tome. Yo seguía esperando a ver si se tomaba, se tomaban, y se tomó cuando ya cerró por fuera atravesó la zona, digamos, no la respetó. Y ya perdió el sentido, la verdad, utilizar esta zona de demanda para un trade. Por ende, ya no me interesaba más y borramos toda la mierda. ¿Ven? Este es otro concepto de por qué una zona de demanda puede fallar, teniendo en cuenta el par relacionado, en este caso el DXY, para el USD JPY. Si nosotros veíamos el euro JPY, que era otra cosa, miren, este sí llegó a los dols, ¿ven? Llegado a los dols diarios sin siquiera llegar a la zona de demanda. Si hubiera llegado, hubiera podido ser una compra mejor que el USD JPY y así vas descartando. Todavía queda un target semanal, así que puedo estar atento a ver si se genera otra zonita. Día tras día, un trader sin plan pro, comparte ideas con la esperanza de un milagro. Pero hoy, podría ser diferente. Tú puedes ser el héroe de esta historia. Paso 1. Si vas a https://es.tradingview.com/seld21. Paso 2. Haciendo clic arriba a la derecha en Regale una suscripción, puede comenzar el sueño a cumplirse. Paso 3. Elige el plan más glorioso que puedas imaginar. Paso 4. Mira cómo el mundo se convierte en un lugar mejor. Suscríbete, deja tu like y únete a la misión. Nos vemos mañana.